usted a la instancia internacional que corresponde, la competente para establecer si hay o no persecución sindical en Colombia a través de un caso muy concreto? ¿Ha llevado usted su caso al Comité de Libertad Sindical de la OIT? Bueno, aquí es necesario precisar que, si bien es cierto, Ecopetrol configuró la justa causa para despedir y ha señalado que por eso se me despide por los hechos que son objeto hoy de conocimiento, no ha pedido el permiso para despedir. O sea, es decir, hoy debe estar en manos de un juez laboral la autorización para despedir. Le preciso la pregunta. Entonces, ¿ha ejercido usted la acción de reitero si considera violado su fuero? El despido es muy reciente, estamos haciendo todos los estudios jurídicos, los estudios que corresponden para poder no solamente hacer lo que nos corresponde en la legislación. También le contrapregunto, ¿considera usted que existen las garantías procesales para lograr que se le restituya su derecho supuestamente violado? Yo considero que la legislación colombiana no establece esas garantías, de pronto las procesales, porque hay un proceso eficaz, rápido, pero la legislación sustantiva sigue siendo bastante limitada, porque lo que va a verificar el juez si se configura una justa causa o no a la luz del artículo 64 del Código, lo cual obviamente cualquier conducta se puede tipificar allí en ese ramillete de conductas. Pero nosotros consideramos que la legislación internacional, sea esta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea la Comité de Libertad Sindical, debe proteger la libertad de denuncia, porque aquí no se está enjuiciando a Edwin Palma como trabajador, sino que se debe enjuiciar a Edwin Palma como el vicepresidente de una organización sindical que tiene unos derechos, estamos de acuerdo, limitados por la ley, pero que también tiene unas obligaciones de cara a la opinión pública, a los trabajadores, a los afiliados y al país. Mientras el Ministerio de Trabajo, un juez, toma la determinación de desvincularlo de Ecopetrol, ¿qué pasa con el empleado? ¿Sigue entonces y podría seguir mostrando mucha mayor documentación? ¿Qué pasa? Si prospera su demanda, se le restablecen sus derechos con retroactividad al momento en que ha sido desvinculado. Sí prospera. Pero yo aprovecho para hacer otra pregunta. ¿Cree el doctor Palma que el fuero sindical se puede utilizar como amparo para cometer excesos en el ejercicio de sus tareas como líder sindical dentro de los límites de la responsabilidad que eso implica? ¿Cree usted que eso le confiere impunidad total para desbordarse en ese ejercicio? No, obviamente, como lo respondió el presidente de la central, el fuero sindical no puede ser sinónimo de impunidad frente a las actuaciones de los dirigentes. Estamos en el marco de la Constitución, de la ley, de las libertades sindicales conferidas por los convenios internacionales ratificados por Colombia. Y en el caso particular, nosotros estamos plenamente convencidos que no hemos violado la legislación ni estamos por fuera del marco de la ley. Estamos denunciando como en una empresa pública, mientras la crisis del sector petrolero la están cargando los trabajadores más desfavorecidos, los directivos y altos ejecutivos de Ecopetrol obviamente tienen salarios que superan 3 veces el salario del presidente de la República, a pesar de que Ecopetrol es una empresa pública. Y por eso esa denuncia no puede ser satanizada, ni mucho menos reprimida. Aquí con este mensaje, con el despido del suscrito dirigente, lo que envían es el mensaje diciendo a los dirigentes sindicales: ojo con denunciar, porque le pasa lo mismo. No hay algo que hay que precisar, doctor Palma: el rol del dirigente sindical. ¿Usted cree que además de llevar a buen puerto la política de construcción de empresa, porque hay que tener en claro que el sindicato es un aliado de la empresa, debe serlo, además de eso, el dirigente sindical debe asumir el papel del gran coadministrador de la empresa? ¿Se puede llegar a ese extremo? ¿Que el sindicato se convierta en un coadministrador? No, incluso los límites están definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que han señalado que las organizaciones sindicales tienen derecho de representar y de participar en las decisiones que afecten a los trabajadores sindicalizados, sin que eso implique, obviamente, una coadministración. En el caso que nos ocupa, Ecopetrol ha masacrado laboralmente cientos de trabajadores. Lo hizo en el Instituto Colombiano del Petróleo, en Bucaramanga, en Piedecuesta, más de 600 trabajadores masacrados, trabajadores que ganaban 1 y 2 millones de pesos, mientras que en la segunda quincena de marzo distribuyó entre los altos ejecutivos de Ecopetrol más de 100 millardos de pesos, aún cuando se está diciendo que hay una crisis que la están pagando los trabajadores. Y ahí es donde la organización sindical
juega un papel importante, no solamente en la defensa, sino también en la denuncia. Doctor Palma, muchísimas gracias. Doctor Orozco, gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía, pero cuando regresemos ustedes tendrán la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias, Claudia. Existe en el Estado colombiano una política sistemática de persecución sindical. Nadie lo puede afirmar. Está adaptada la legislación colombiana a los estándares internacionales que garantizan la libertad de asociación sindical. Nadie lo puede negar. Hemos logrado un desarrollo legislativo ejemplar en el mundo. Tenemos instituciones tales como el surgimiento automático de los sindicatos. Los trabajadores de hoy se reúnen en la asamblea y ellos, sin intervención del Estado, sin injerencia de ninguna autoridad pública, forman su sindicato y ese sindicato nace a la vida jurídica automáticamente, con la garantía de que esa personalidad jurídica está protegida por la ley, a tal punto que su extinción solo puede ser decretada por vía judicial, solo puede ser decretada a través de un juicio en el que se cumplen todas las formalidades de defensa y de garantía de procedimiento. Luego, si ese es nuestro tema, la libertad sindical, al margen del caso del doctor Palma, estamos ante una realidad incontrastable de un Estado que da garantías al ejercicio del sindicalismo, que da garantías a la formación de los sindicatos y que eso se plasma no solamente en las normas jurídicas, sino en la política del Estado, en las políticas de los... Podemos dar mejor ejemplo de país garantista, mejor ejemplo de país que ofrece aliento a la formación de los sindicatos en Colombia. Hay casos aislados, lamentables. Le oí decir alguna vez a alguien que la muerte de un solo sindicalista es demasiado. Es absolutamente indeseable una sola, pero no se puede afirmar que haya una política de Estado de persecución sindical. Tanto que el mismo Congreso Nacional ha legislado en ese sentido también. Hoy se penaliza la persecución sindical. Hoy es un delito la persecución sindical. De manera que el Estado colombiano como Estado no puede dar mayores muestras de garantía. Y por supuesto que en el caso particular del señor Palma está también el Estado presente, estará presente con la tridivisión de sus poderes o de su poder público, la garantía de que los jueces de Colombia son absolutamente independientes del gobierno, del poder central, y ese juez investido de jurisdicción podrá decidir si el despido del señor Palma se ejecutó de manera legal o no. Pero lo voy a trasladar a usted y a formular la misma pregunta que le hice, y es que en las entidades públicas o privadas están los sindicatos. El objetivo es proteger los intereses sociales, económicos, profesionales de estos miembros del sindicato y en general de los trabajadores. Pero ¿se ha desvirtuado esa posición de los sindicalistas? ¿Han abusado de ella? Ha habido exceso. Los sindicatos en Colombia han cometido errores. ¿Y cuál es el rol del gobierno ahí? El rol del gobierno es ejercer la autoridad. ¿La ha ejercido? Lo ha ejercido tímidamente. El gobierno ha sido contemporizador en muchos casos. Hemos padecido, por ejemplo, una huelga ilegal del Poder Judicial, de la rama judicial, y sin embargo el gobierno ha sido condescendiente. Y los casos y ha llevado y los miles de con mucha millones que pausa se y pierden mucha calma diariamente. el manejo del conflicto. Y por supuesto, en el sector privado también ha habido excesos que hay que reprobarlos y que hay que hacerles entonces a los sindicatos un llamamiento para que entiendan cuál es su verdadero papel, no de coadministradores de las empresas. Lo voy a invitar, doctor Orozco, a que responda la siguiente pregunta que se la formula Miguel Ángel Delgado, ejecutivo de la CUT Cundinamarca. El asalariado es la parte débil frente al capital. La actividad sindical es la manera de proteger esta parte débil. ¿Se justifica la protección para la actividad sindical? Absolutamente. Le entiendo que si se justifica que exista
un sistema de protección? Esa es su pregunta. Por supuesto que sí. Ninguna actividad puede estar ausente de regulaciones, y dentro de esas regulaciones, desde luego, el marco normativo debe ser protector, y más que protector, estimulante de la función, de la tarea del fortalecimiento de los sindicatos. Es sin duda que hay que responder afirmativamente la pregunta. En nuestro debate sí hay libertad sindical en nuestro país, entonces ¿usted considera que han abusado de esa libertad? No, no podemos tampoco hacer un juicio a esos extremos. La libertad sindical no la podemos trasladar hacia la responsabilidad de las organizaciones sindicales para acusarlos de que han abusado de la libertad. No, el debate es si existen o no existen reglas que garantizan la libertad sindical en Colombia, y esa es una afirmación categórica e incontrovertible. Doctor Orozco, muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Para contribuir con sus argumentos, invitamos a su testigo, el doctor Francisco Salive, abogado litigante y asesor, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y en Economía de la Universidad Javeriana y profesor en la especialización de Derecho Laboral. Doctor Salive, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo está? Podemos comenzar con el interrogatorio, doctor Orozco. Gracias, Claudia. Doctor Salive, su experiencia como abogado litigante en materia laboral y como académico, como profesor por tantos años, le sirven a usted ahora para explicarle a la opinión nacional y al panel en qué consiste realmente la garantía de la libertad sindical plasmada en nuestra legislación. Por supuesto, doctor. El ejercicio profesional me permite afirmar que el avance del reconocimiento de la libertad sindical no ha sido solamente de jure, como dice la OIT, sino también de facto. Citaba usted el ejemplo de lo que significaba constituir un sindicato, a pesar de que se hablaba antes también de personería jurídica automática, y lo fácil que es constituirlo hoy, de suerte que ese trámite de discusión administrativa previa no se da, sino que el simple depósito del acta con los otros documentos hace que tenga plena capacidad ese sindicato. Ese es uno de los temas que uno vivió en otras épocas y sabe lo difícil que era. También en pro de la libertad sindical, por supuesto que se dan importantes sentencias de la Corte Constitucional, que a veces se hacen en un desarrollo teórico que vale decir que en la práctica han creado confusión. Me refiero al tema de la representación sindical. La legislación antigua era claro pues que el sindicato mayoritario de base podía ordenar ese diálogo y esa convención colectiva única con el empleador y hacer más profesional el tratamiento del conflicto laboral al interior de la empresa. Sin embargo, el propósito del ataque de la constitucionalidad de esas normas se encaminó hacia abrirle paso a la política de sindicatos de industria, que realmente no tienen todavía en Colombia una reglamentación. Doctor Salive, perdón, no me interrumpo. ¿Usted puede tomar el tiempo en responder solo una pregunta o puede ser más concreto para que el doctor Orozco lo pueda contrainterrogar? Sí, terminaba la idea, porque terminó creándose la posibilidad de que existan multiplicidad de sindicatos en la empresa, de que existan simultáneamente varias convenciones colectivas, lo que hace realmente difícil el ejercicio y se generan múltiples políticas salariales al interior de una empresa. Doctor Orozco. Digamos que era una visión válida para el sindicato de industria, pero no para el sindicato de base. Doctor Salive, usted que tiene contacto permanente con el foro
¿Usted cree que los jueces colombianos son proclives a la protección de los derechos a la libertad sindical? ¿O usted cree que no son garantía para los casos de las acciones que se ejerzan en procura del restablecimiento de derechos? ¿Usted cree que es el aparato judicial colombiano un aparato idóneo para proteger esos derechos? Por supuesto, yo tengo muy buen concepto de los jueces laborales y de las juezas laborales, y sé que cumplen su función dentro del proceso de equilibrar la fuerza del capital y el trabajo, de manera que ellos ofrecen la garantía plena de la ley, de manera que se gozará, en el caso que se ha conversado en este programa, de las garantías del fuero sindical. Tienen la misma garantía judicial. Hoy, otro progreso, el derecho de huelga, que es algo sustancial al derecho de la libertad sindical. Pues la legalidad o ilegalidad de la huelga ya no está en cabeza del gobierno, del Ministerio de Trabajo, también es una decisión judicial, sujeta a todos los controles, tanto legales como constitucionales. De manera que yo sí creo que ya respiramos otro ambiente, por lo menos en materia de garantías jurídicas. Entendemos sí que se abre paso, y tiene que abrirse paso, un sindicalismo moderno para alcanzar tasas de densidad sindical como las del Canadá. Estamos en mora de ir derrotando esa cultura sindical, sindicatofóbica, y yo creo que no todas las empresas colombianas lo son así. Me preguntaría a veces si los sindicatos y las centrales están haciéndole a los trabajadores la oferta de modelo sindicato que ellos quieren, porque muchas veces no se afilian porque esa oferta probablemente muchas veces no les significa algo que va encaminado directamente a su bienestar económico, sino planteamientos de tipo político, por ejemplo. De manera que hemos avanzado. El otro campo de promoción de la negociación colectiva en todas sus formas nos lleva hoy a que ya existe una forma de negociar los empleados públicos, y los empleados públicos tienen la facultad de sindicalizarse y tienen los fueros. Eso tenemos que comenzar a desarrollarlo para que no sucedan esos conflictos, a pesar de que existen los mecanismos, se producen. Evidentemente el debate hay que colocarlo más allá de la ley, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo moderno, que hay globalización, que hay tercerización, y que estamos también en un país con violencia, donde las víctimas están en todos los sectores. Eso nos impone el deber de crear un diálogo constructivo y científico. Doctor Salive, gracias. Ahora el doctor Pedraza puede contrainterrogar al testigo. Doctor Salive, en la conferencia 103 de la OIT del año 2014, el Estado colombiano fue llamado a la Comisión de Normas por la violación al convenio 81 que tiene que ver con las inspecciones de trabajo. Y esto ocurrió por la decrepitud, la inoperancia, el maltrato que el Estado le da a esos funcionarios en materia salarial y de garantías para poder ejercer su función, a la influencia que ejercen los empresarios, como quiera que buena parte son cuotas de los empresarios dentro del Ministerio del Trabajo.